Nueva conexión aquí en Periodista Digital, 8 de marzo del 2020. Es una fecha muy especial para nosotros porque hace 3 años que los españoles salieron a la calle, se sacudieron los complejos y plantaron cara a los separatistas en Barcelona. Por primera vez en la democracia, miles y miles de españoles le dijeron no al separatismo y esperemos, bueno, quién sabe si no fue la última. En todo caso, nos queda un testimonio de todas aquellas días de jornadas de 2017, impresionante, en un libro que se llama Golpe a la Nación, crónica de una conjura consentida, escrito por el periodista Javier Torrox, con prólogo del historiador Pedro Insúa. Hasta donde yo sé, el libro que narra más en detalle todo lo que fueron aquellos días en los cuales se se constató un golpe de Estado contra la nación, como dice el libro de Javier. ¿Qué tal, Javier? Un placer tenerte con nosotros. Encantado de saludarte. Bueno, decía que era una fecha especial porque sobre todo el libro al final, después de ese exhaustivo trabajo que haces, precisamente haces un final con el que no puedo estar más de acuerdo. Dice, quien sofocó la rebelión no fue el gobierno, ni el 155, ni las Cortes, ni la justicia, ni el Tribunal Constitucional. La conjura fue aniquilada por la nación española. Y sobre todo enfatizas el papel del rey, ¿verdad? Porque parece que fue el único que estuvo a la altura. Fíjate ahora lo tienen secuestrado y escondido y que provoque lo menos posible. ¿Qué lectura haces a 3 años vista de todo aquello? Pues la lectura que desde mi punto de vista se puede hacer desde entonces a esta parte, lamentablemente no es optimista, porque las circunstancias no han cambiado mucho. Lo que sucedió hace 3 años, como cuento en mi libro, Golpe a la Nación, supuso un ataque furibundo contra la unidad de la nación española, que es, a fin de cuentas, lo que sostiene todo el fundamento jurídico de todo el edificio jurídico de España. Absolutamente todo procede de la nación. La Constitución procede de la fuerza constituyente de la nación y, evidentemente, en la Constitución están expuestos pues, todos los poderes constituidos que forman parte de la estructura del Estado, desde la jefatura del Estado actual, el rey, a los 3 poderes del Estado y la administración pública. Pero lo que ha sucedido desde entonces hasta ahora, tras el golpe impulsado por la Generalidad de Cataluña y ejecutado por la propia Generalidad en unidad de poder con la Asamblea Legislativa catalana, lo que ha sucedido de entonces hasta ahora es nada. No ha cambiado nada, no ha cambiado el statu quo del poder, no ha cambiado. El modo en el que el señor Rajoy aplicó el artículo 155 de la Constitución española nos devolvió al punto de partida. Pero claro, ¿por qué aplicó el señor Rajoy de la forma en que lo hizo el artículo 155? Lo cuento en el libro y viene muy a cuento de la fecha que hoy conmemoramos, el aniversario de la manifestación del 8 de octubre en las calles de Barcelona. Yo creo que aquella manifestación sorprendió no solo a los organizadores, sino que hizo temblar a la Generalidad de Cataluña, y no solo a la Generalidad, sino a Moncloa y a las sedes de todos los partidos que forman parte del sistema político español. Porque lo que se vivió en Barcelona aquel 8 de octubre era la nación española tomando conciencia de sí misma, tomando, además de conciencia de su ser nacional, conciencia de su ser político y de su capacidad para aplastar la rebelión nacionalista que estaba tratando de destruir los derechos y libertades fundamentales de todos los ciudadanos para erigirse en un poder ajeno a todo control y sin ningún límite. Qué interesante lo que dices, porque yo estoy muy de acuerdo. Fíjate que creo que yo te decía, hoy tienen secuestrado al rey, pero también la clase política tiene secuestrada a la sociedad civil. Y cuando la sociedad civil
se quita sus ataduras y sale, como el 8 de marzo, a la calle a defender a la nación, estoy contigo. Eso pone nervioso no solo una parte del hemiciclo, sino otra que en realidad debería apoyarlo y sin embargo no se sienten cómodos. Los políticos nunca se sienten cómodos si no controlan a la sociedad civil. Y cuando surgen ese tipo de iniciativas, ya comienzan los movimientos, y lo sé de primera mano, para infiltrarse y para imponer a sus hombres, a personas suyas, para controlar esos movimientos. ¿Por qué crees que Moncloa, en este caso Mariano Rajoy, él fue el que de alguna manera se vio nervioso por esa demostración de poder de la sociedad civil española? Sí, yo creo que la razón por la que el señor Rajoy y todo el gobierno en pleno se asustaron ante la reacción de la sociedad fue ver que la sociedad estaba manifestando su hartazgo no solo hacia los rebeldes de la Generalidad de Cataluña, sino dirigiendo la mirada también hacia Madrid, y con toda razón, porque el Poder Ejecutivo Nacional rehusaba combatir la rebelión que se estaba produciendo en Cataluña desde hacía ya más de un mes. Recordemos que 5 días antes de la manifestación, el 3 de octubre, en el discurso televisado del rey, el mensaje central del rey fue dirigirse a los 3 poderes del Estado y decirles que su responsabilidad era sofocar la rebelión que estaba en marcha y que no lo estaban haciendo, que lo hicieran de inmediato. Claro. Y nada de diálogo. ¿Te acuerdas que no dijo, en ningún momento utilizó la palabra diálogo? No pronunció la palabra diálogo en ningún momento. La palabra diálogo a mí me llama mucho la atención, porque siempre que alguien la pronuncia o la trae a colación en relación con la rebelión de la Generalidad, ese diálogo siempre se pide para realizar concesiones a quienes están atacando las libertades y los derechos de todos los demás. Nunca se pide diálogo para que sean quienes atacan a los demás los que cesen en su actitud beligerante de ataque a la unidad de la nación española. ¿Por qué? ¿Por qué siempre ese diálogo tiene que ser para ceder ante quienes nos atacan? ¿Acaso nos están trasladando la idea de que nosotros debemos acometer una beligerancia similar a la que están realizando? No, porque si entramos en ese juego, las circunstancias pueden ser muy peligrosas. Y yo creo que eso es algo también que están tratando de empujar desde la Generalidad de Cataluña y desde los distintos partidos separatistas para provocar reacciones que justifiquen una reacción propia posterior, que a fin de cuentas eso fue lo que supuso el referéndum del 1 de octubre. No solo fue un núcleo de propaganda con el que lanzar su mensaje a su grey de creyentes y al mundo entero, sino también el acto nuclear con el que se justificaron sus actos previos, es decir, las leyes, la ley de referéndum y la ley de transición, que era una constitución encubierta de los días 6 y 7 de septiembre de 2017, y las posteriores declaraciones de independencia, que fueron, pues ya lo vimos todos, Luis, bastante graciosas, porque en la primera aquello quedó muy confuso. El señor Puigdemont decía que declaraba que suspendía una independencia que nadie había declarado. Luego, posteriormente, se fueron todos los diputados separatistas a firmar una declaración que al día siguiente fingieron que no habían suscrito. Era como si aquello no hubiera sucedido. De nuevo, el 27 de octubre, organizaron una farsa en la que hicieron creer a sus seguidores que habían declarado la independencia, pero después uno se iba al documento que habían aprobado, oía el diario de sesiones, leía el diario de sesiones, oía las palabras de la señora Forcadell indicando qué era lo que se estaba sometiendo a votación, y claro, uno no podía más que reírse ante la colosal farsa que habían montado y que nos tenía en vilo. Es algo totalmente inaceptable. Y acuérdate las presiones que hubo entre ellos, la guerra que hubo entre ellos en aquel despacho, tardaron horas en salir, se estaban matando, y al final en realidad en ese momento, los que querían llevar finalmente hasta las últimas consecuencias el golpe de Estado era Esquerra, no era Puigdemont, era Esquerra.
con ese tuit, ¿te acuerdas ese tuit de las 155 monedas de plata de Rufián? Y luego después el gobierno de Rajoy entiende que es Esquerra quien quizás sea los buenos en este golpe y el otro sea el malo, ¿no? ¿Qué en esta investigación, qué te ha sorprendido? Porque a ti te ha salido un libro de más de 400 páginas. Esto es una investigación. ¿Qué cosas han salido en la investigación que te sorprendieron? Que crees que no se sepan, que no se hayan conocido o que no de las que no se haya hablado más de lo que se debería. Un hecho en particular, ahora después te comentaré un hecho en particular, pero sobre todo me ha sorprendido algo que no es un único acontecimiento, sino lo que se ha producido en el devenir durante décadas de cómo ha podido ir creciendo la capacidad de la Generalidad de Cataluña para poder llegar a organizar y ejecutar un golpe contra la unidad de la nación española. Y eso que tanto me ha sorprendido y que aún hoy me asombra es la absoluta pasividad de los poderes del Estado ante lo que era evidente para cualquier ojo que quisiera ver lo que tenía delante. Es algo que me tiene atónito y aún hoy me tiene estupefacto porque no se ha tomado ninguna medida. El Poder Ejecutivo no ha tomado ninguna medida para impedir una repetición de esta crisis. El Poder Legislativo tampoco. No se ha aprobado ninguna ley, absolutamente nada, para que se impida, se corte el paso a una nueva pretensión separatista. Estamos en el punto de partida. Si a estos señores de repente se le cruzaron los cables y quisieran volver a empezar toda esta locura, pues tienen el camino expedito, pero lo tienen expedito porque los poderes del Estado, que son los responsables de impedirlo, no lo hacen. Siguen cruzados de brazos. Y hablando de menudencias, de gestiones, de yo te pongo 1 millón aquí, te financio aquello por allá, pero eso no lleva a ninguna parte. Los poderes del Estado están moralmente obligados a tomar medidas que impidan la reiteración de esta crisis. Y dado que el statu quo político no ha variado un ápice, esta crisis está condenada a reiterarse indefinidamente con mayor o menor virulencia una u otra vez, pero seguirá reiterándose hasta que sucedan una de dos cosas. O que una de estas próximas crisis, unidas a acontecimientos por venir y que evidentemente no son predecibles, generen un contexto tal que dé lugar a un enfrentamiento civil. Ojalá que no, pero... Sí, pero es una posibilidad, sí, es un escenario. A fin de cuentas, seamos realistas. Una declaración de independencia, Luis, no es un expediente administrativo. Una declaración de independencia, por su propia naturaleza, por lo que implica y lo que significa, es una declaración de guerra. Cuando se habla, por ejemplo, del texto de la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, en Estados Unidos cualquier escolar es plenamente consciente de que aquello era una declaración de guerra al Imperio Británico, como lo fue, evidentemente, porque quienes firmaron, quienes suscribieron aquella declaración estuvieron dispuestos a jugarse la vida en el empeño de aquello que habían firmado. Aquí no, aquí huyen metidos en los baúles de los coches para que no los pille la Guardia Civil. Y lo que sí que te quería comentar de un acontecimiento que creo que es algo a lo que no se le ha prestado la suficiente atención y que sí que habría que meter ahí más el dedo o que publicitarlo más, es la injerencia de terceras potencias en esta situación, en la rebelión de la Generalidad. La empresa alemana T-Systems colaboró en 2000 en el referéndum que realizó Artur Mas del 9N, en el año 2014, si no recuerdo mal ya, son tantas las fechas y los referéndums que hacen que ya me bailan las fechas, el 9N de 2014 que impulsó Artur Mas, y posteriormente volvió a colaborar en el referéndum del 1 de octubre. Esta empresa... Sí, dos. Esta empresa alemana, T-Systems, es propiedad de Deutsche Telekom. Sí. Deutsche Telekom, su principal accionista, es el Estado alemán. ¿Es creíble que el gobierno de la señora Merkel
que se sienta en el Consejo de Administración de Deutsche Telekom no tuviera conocimiento de estas actividades de esta empresa dirigidas a quebrar la unidad de la nación española? Yo creo que eso no es creíble. La señora Merkel sabía lo que estaban haciendo. Posteriormente vimos lo que sucedió con el juzgado de Schleswig-Holstein. No sé pronunciarlo adecuadamente, no sé hablar alemán. No lo intentemos, pero no lo intentemos mejor. Aquello fue una absoluta tomadura de pelo y las declaraciones posteriores de la ministra alemana, aquello fue intolerable, aquello fue inaceptable que esa señora hablara de España como si fuera una dictadura y que el señor Puigdemont podría vivir como un hombre libre solo en Alemania y no en España. En el mismo sentido se han pronunciado también tribunales de justicia de Bélgica, un país que, permíteme Luis, dudo de su existencia incluso. No estoy yo muy seguro de que Bélgica exista. Pero bueno, que venga Bélgica a darle lecciones a España sobre cualquier cosa es algo totalmente inaudito. Hemos visto en cualquier caso, dejando estas bromas aparte, que se han producido injerencias de potencias extranjeras y que el gobierno de España no las ha señalado, no ha pedido explicaciones a esas potencias y aquí estamos, pues, sometidos al albur de lo que puedan decidir señores sentados en consejos de administración en otros países que colaboran en la quiebra de la unidad de la nación española y de lo que eso significa, la quiebra de la libertad y de la seguridad física de 47 millones de españoles. Sí, me parece un dato demoledor el que das, porque no estás hablando de una republiqueta bananera, estás hablando nada más y nada menos del país más económicamente más fuerte de la Unión Europea. Sobre todo para todos los que piensan que la Unión Europea, muchos dicen, no, eso no va a pasar porque está la Unión Europea. Yo no estaría tan seguro. Y después de escucharte con este dato, que yo me acordaba lo de Deutsche Telekom, pero no recordaba que había participado en los dos referéndums, pues es que, hombre, hay que verlo, es que es demoledor, claro. Yo creo, Luis, que esperar que la Unión Europea venga sacando las castañas del fuego es una idea que sí, que puede estar muy bien para personas que viven lejos de la realidad, pero eso no va a suceder jamás. La Unión Europea no tiene capacidad, ni potencia, ni soberanía para intervenir en España. ¿Quién es la Unión Europea? La Unión Europea es un ente burocrático, no tiene capacidad, no tiene soberanía, no tiene ejército. Podrían hacerlo potencias que integran la Unión Europea, pero claro, eso sería una invasión de la soberanía española. No. Esto es un asunto doméstico español y somos los españoles quienes tenemos que resolverlo. Hay una parte en tu libro en el cual comentas cómo Rajoy mantuvo intacta la totalitaria capacidad de la Generalidad para imponer el catalán, para proscribir el español. No movió un dedo en defensa de los castellanohablantes. Y tú precisamente hablas de la Revolución Americana y Francesa, cómo conquistan la libertad de acceso de todos los ciudadanos, acabando con ese sistema de privilegios del antiguo régimen, ¿no? Qué diferente hubiese sido, Javier, la historia si ese 155 se hubiera alargado en el tiempo, si hubieran tenido el coraje de atacar de lleno todas las instituciones separatistas, demolerlas y clavarle una herida letal al separatismo. Aquí hubo una oportunidad, en este golpe también se nos presentó una oportunidad y esa oportunidad se dejó pasar. ¿Tú qué opinas? No, más que una oportunidad, lo describiría como una obligación por parte del gobierno. El gobierno estaba obligado a suspender el Estatuto de Autonomía y no ponerle fecha a su restauración. ¿Por qué hay que ponerle fecha? ¿Acaso en el momento en el que se suspendiera el Estatuto de Autonomía de Cataluña, el gobierno tenía una bola de cristal para saber el momento exacto en el que los separatistas iban a dejar de constituir un peligro para sí mismos y para los demás? No, eso es imposible. Hoy en día, tal y como está la situación, el statu quo político no ha cambiado. En Cataluña, la Generalidad y la Asamblea Legislativa catalana
amenazan constantemente con retomar este golpe y esto no se puede consentir. ¿Lo van a repetir? ¿Tú crees que son capaces, más allá de las palabras, más allá de lo que ellos dicen y de las amenazas? Ya sabemos que son muy chulos, ¿no? Que cuando se ponen delante de un micrófono, también decían que iban a llegar, me acuerdo, por ejemplo, ¿quién era? Santi Vila, el que decía, vamos hasta las últimas consecuencias, y a la primera de cambio se hicieron encima y salieron corriendo, sí, y ya se estaban rindiendo, ¿no? Pero más allá de las palabras, porque estos son muy bravucones y al mismo tiempo muy cobardes, ¿tú qué crees? ¿Esto ha servido de algo? ¿Habrán tomado nota o lo volverán a repetir? Pues yo creo que lo volverán a repetir, pero si lo repiten o no, no es eso tan relevante como el hecho de que la capacidad de reiterar el golpe está ahí. Ese es el problema, que la capacidad existe, que tienen la potencia de volver a realizar el golpe. Entonces, no podemos depender de la buena voluntad de las personas. De hecho, las instituciones políticas se han de diseñar no para depender de la buena voluntad de las personas, sino para dar por cierto de que las personas tratarán de corromperse, tratarán de abusar del poder del que puedan llegar a estar investidos. Es la naturaleza humana. La naturaleza humana o la condición humana no es la de los ángeles. Por eso necesitamos instituciones inteligentes que corten el paso a quien se corrompe, a quien delinque, a quien mata, a quien roba. Por esa misma razón necesitamos cortarle el paso a quien trata de quebrar la unidad de la nación española. Y no porque la nación española sea algo muy bonito que aparece en los libros de historia. No, no. Hay que proteger la unidad de la nación española porque si la nación española se quiebra, en cuestión de horas, días, semanas o meses, se desmorona toda la Constitución y aquí entramos en un conflicto civil. No se trata de algo que aparece con luces de neón en los libros de historia, como decía antes. No, es que es lo que sostiene la paz social, la convivencia, el ordenamiento jurídico, el que las personas no ejerzan la violencia unos contra otros para apoderarse de las propiedades que tiene el vecino, ¿no? Todos estamos de acuerdo en cumplir unas leyes, esas leyes están basadas en otras leyes superiores, así hasta llegar a la Constitución, que finalmente emana de la unidad de la nación. Pero si la Constitución carece de la fuerza constituyente de la unidad de la nación, se desmorona todo, se viene todo abajo. Esto es algo que ya lo indicó el propio Tribunal Constitucional en la sentencia al Estatuto de Autonomía del año 2006. Si la Constitución y entrando el Estatuto de Autonomía o los poderes regionales catalanes en el ámbito constitucional de forma arbitraria y nula de pleno derecho porque no tienen capacidad para operar a ese nivel, pues harían desmoronarse todo. Javier, ¿tú qué crees a lo largo de tu investigación cuando abordas el tema de la fuga de Puigdemont? Otro gran ridículo, otro gran papelón por parte de aquel CNI de Félix San Roldán. ¿Tú qué crees? ¿Que apostaron por, como se dijo después, por dividir al independentismo porque haya un independentismo bueno y otro malo? ¿O directamente es otro fallo más, como el de el acorazado Piolín y otros ridículos, los guardias civiles y policías echados a patadas de los hoteles? Hay que sumarlo a ese ridículo espantoso que hizo el Estado y las instituciones que no estuvieron a la altura. Todo un cúmulo de desastres, Luis, una absoluta incapacidad en la gestión de la crisis. Todas las medidas que tomaron no hicieron más que fortalecer a quien generaba la crisis, que era la Generalidad de Cataluña. Y date cuenta de lo siguiente, no nos tenemos que ir ni tan siquiera al CNI ni al señor Sanz Roldán o a la gestión del señor Sanz Roldán. El propio ministro del Interior dijo tal barbaridad con posterioridad a la huida de Puigdemont que yo todavía me echo las manos a la cabeza. ¿Cómo pudo el ministro del Interior decir en público que tenía a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado vigilando la frontera española para impedir
que un prófugo de la justicia española entrara en España. ¿Pero qué sentido tiene esto? El ministro del Interior impidiendo que la justicia dé caza a un prófugo de la justicia y presumiendo de ello en los medios de comunicación. Y este señor es un juez en excedencia, el señor Zoido. Es algo inaudito. Era todo una acumulación de disparates, uno detrás de otro, que yo no doy crédito. Porque ahora estamos asombrados con los disparates del actual gobierno de los señores Sánchez e Iglesias, pero es que el gobierno del señor Rajoy no le iba a la zaga. Efectivamente. Bueno, para entrar de lleno en aquellos días y ver, porque muchas cosas efectivamente se nos han olvidado, pero yo creo que hay que tenerlo bien presente, hay que leer este libro, ¿no? Golpe a la Nación, firmado por Javier Torrox, de la editorial Manuscritos. Javier, ha sido un placer poder hablar contigo estos minutos. Enhorabuena por esa investigación que has hecho y enhorabuena por habernos arrojado luz en un tema tan complejo en esta fecha tan especial, 8 de octubre del 2020. Muchas gracias a ti por la invitación, Luis, y un saludo para todos los lectores de Periodista Digital.